una provincia de Rusia o una república. Rusia también está compuesta de presuntas repúblicas autónomas. Presumo que va a tener autonomía, pero en la práctica va a ser gobernada desde Moscú. Muy bien, nosotros vamos a dejar ese tema y nos vamos con otras. La alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos advirtió hoy que la crisis de la República Centroafricana ha alcanzado niveles aterradores. El conflicto entre cristianos y musulmanes en la República Centroafricana está en niveles aterradores, informó hoy la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navi Pillay, en la capital Bangui. De acuerdo con la entidad, entre las atrocidades cometidas se incluyen violaciones, mutilaciones, torturas, asesinatos, decapitaciones de niños y canibalismo, atribuidos a las milicias anti-Balaka. Según detalló Pillay, la misión internacional de apoyo a la República Centroafricana con liderazgo africano y tropas francesas ha frenado parcialmente las matanzas cometidas a finales del año pasado e inicios de este, aunque la presencia de las fuerzas es limitada fuera de Bangui. De otro lado, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, señaló que los agricultores de la República Centroafricana necesitan urgentemente semillas y otros insumos de cultivo para evitar una crisis alimentaria de gran escala. Muy bien, quizás uno de los temas que también se olvida por la situación en Ucrania, además se ha dejado de lado lo de Siria, pero también lo de la República Centroafricana, ¿no? La grave crisis humanitaria y que se está intentando ayudar, pero el resultado es totalmente al revés, ¿no? Este es probablemente la peor crisis humanitaria en el mundo en este momento después de la de Siria, que es claramente la más grave, por el número de refugiados, desplazados internos, víctimas mortales. Pero claro, está en uno de los países más pobres del mundo, en una de las regiones con menor importancia en la geopolítica mundial y por ende pasa virtualmente desapercibido. Cuando uno ve un poco de la historia de la República Centroafricana, tiene todos los elementos para hacer el caos que lamentablemente ha sido históricamente. Primero, fronteras definidas por criterios de demarcación colonial y no por la existencia de alguna nación que le dé algún sustento. Segundo, la potencia colonial que se inmiscuye constantemente en los asuntos internos del país, incluso después de la finalización del colonialismo. Tercero, es un país mediterráneo, sin salida al mar y rodeado de países crónicamente inestables como Sudán del Sur, Sudán a secas, República Democrática del Congo, que hasta hace poco era el caso crítico a nivel mundial en cuanto a problemas internos, problemas humanitarios, y es uno de los países más pobres del mundo. O sea, todos los elementos que explican por qué está en buena medida en la situación en la que está, a lo cual se ha añadido la irresponsabilidad de una milicia que por lo menos el problema que no tenían de todos los que sí tienen era enfrentamientos armados por razones religiosas. Y una milicia musulmana empezó a victimizar a cristianos, con lo cual generó una respuesta de los cristianos y ahora tenemos además una guerra religiosa de por medio. Claro, además está las tropas francesas ayudando. Por ejemplo, estaba leyendo que hoy el Congreso español había aprobado el envío de tropas españolas a la República Centroafricana. Sería sumar más tropas extranjeras para intentar ayudar realmente si se puede lograr algo con la llegada de más tropas militares a la zona. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de un país pequeño en cuanto a población, son poco más de 4 millones de habitantes, pero relativamente extenso, y el tema es que hay poco más de 2.000 soldados extranjeros, lo cual no basta para custodiar una población de 4 millones. Entonces, claro, las grandes ciudades ya no son escenario de grandes masacres, sobre todo la capital. Pero en zonas rurales las masacres continúan porque no hay presencia ni de tropas gubernamentales ni de tropas extranjeras. Pero son muy crueles además, ¿no? Sí, sumamente crueles. Es prácticamente arrasar con un pueblo entero, claro, ¿no? pero la gente a veces cree que estos enfrentamientos son de larga data, ¿no? Cristianos y musulmanes se deben haber estado matando desde siempre. Para empezar, el Estado no existe desde siempre, eso es un Estado menor que yo.
O sea, yo nací antes que la República aldeas, Centroafricana. con pequeños pueblos. Claro, pero en segundo lugar no había tenían una serie de problemas, pero no había enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. Pero basta que un grupo que dice representar a los musulmanes empiece a victimizar a los cristianos por la razón de serlo, para que surjan milicias cristianas que empiecen a hacer lo mismo con los musulmanes y el problema se vuelva virtualmente irreversible. Pero eso no quiere decir que haya una larga historia de confrontación. Muy bien, vamos a cambiar de tema, ya que tras varios días de tensión en la frontera con Siria, Líbano reabrió zonas bloqueadas por manifestantes. Los ataques contra algunas zonas fronterizas habían sido cometidos por rebeldes que huyeron de Yabrut. Líbano reabrió las zonas bloqueadas por manifestantes cerca de la frontera con Siria, en un intento por calmar las tensiones con ese país. Según informó la agencia Reuters, los musulmanes chiitas del Valle Oriental de la Bekaa pusieron sacos de arena para separar la ciudad sunita de Arsal del resto de Líbano. De esa zona habrían salido varios ataques con cohete hacia la ciudad chií de Al-Awwa, que fueron atribuidos a los rebeldes suníes sirios refugiados en la localidad asediada. Las tensiones en la frontera de Líbano y Siria aumentaron sobre todo desde que las fuerzas de Bashar al-Assad y Hezbollah recuperaran el control de la ciudad lindante de Yabrut el último fin de semana. Esto habría motivado que los rebeldes huyeran hacia Arsal. Muy bien, vamos a hablar pues de este tema de las personas pues que huyeron de los rebeldes que huyeron de Yabrut. Ese es el campamento, ¿no? Donde estaban pasándolo muy mal, ¿no? Sí, no, ese es Yarmouk. Es parecido, pero no es el mismo lugar. Yabrut es más bien una zona en la frontera entre Siria y el Líbano, que era importante porque, digamos, pasa cerca de ahí una carretera que va de Damasco, la capital, más hacia el sur del país, hacia primero la costa mediterránea de Siria y luego hacia Alepo, la segunda ciudad, y hasta hace un tiempo el centro comercial del país. Pero además conecta con Líbano, que es desde donde reciben suministros los insurgentes. Entonces ha sido un éxito del gobierno lograr capturar esa localidad. Y claro, algunos de los insurgentes sirios, en lugar de huir hacia el norte para refugiarse en otros bastiones de la insurgencia, huyeron hacia el Líbano. Y el ejército sirio empezó a atacar partes del Líbano para impedir que tengan refugio ahí. Muy bien, nosotros ahora nos vamos a Turquía. El choque entre un tren y un minibús ha dejado 9 muertos y varios heridos en la ciudad de Mersin. Al menos 9 personas murieron y varias resultaron heridas, después que un tren arrollara un minibús en un cruce ferroviario, en la ciudad portuaria de Mersin. El accidente sucedió cerca de la ciudad de Atkeni, en la provincia de Mersin, cuando un tren de pasajeros atropelló un pequeño autobús que transportaba a un grupo de obreros. Además de los muertos, hay un gran número de heridos, por lo que el balance final de víctimas mortales podría aumentar en las próximas horas, aseguraron las televisoras turcas. El accidente se produjo cuando el autobús pasaba a través del cruce cerca de la estación de Taskent, situado cerca de una zona industrial entre las ciudades de Mersin y Tarsus. El tren une la ciudad costera de Mersin, en el Mediterráneo, una zona ubicada en el sur de Turquía. Varias ambulancias acudieron de inmediato a la zona del accidente, mientras que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para ser atendidos. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa en el programa y vamos a volver luego de la misma con noticias de Venezuela. Continúan las detenciones, esta vez de alcaldes opositores. Y también desde Uruguay, el presidente Mujica acepta recibir a terroristas de Guantánamo a solicitud de los Estados Unidos.